Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar. Como sabéis, el webinar de hoy va de gestión de proyectos. Es un tema que nos interesa mucho por varias razones. La primera es porque, bueno, es un tipo de proceso y un tipo de actividad importantísimo cuando estamos en un equipo de trabajo y cuando estamos llevando a cabo pues, cualquier tipo de proyecto. Y después también porque nos interesa incorporarlo en el trabajo final de máster. Y, los que estáis matriculados en esta asignatura ya habéis visto que pues, uno de los ítems que os vamos a pedir ahora el 20 de diciembre es precisamente un diagrama de Gantt. Y también habéis podido ver que hay un tutorial sobre Tom's Planner, que es una de las herramientas que podéis usar para hacer este tipo de esquema. Hoy está con nosotros Jaume Batlle. Él es un consultor de innovación para ciudades y Smart Cities. Es un apasionado de la innovación y la tecnología. Está acostumbrado a llevar equipos de trabajo con gente de mucho diverso tipo. Y bueno, él nos va a explicar un poco, pues va a aportar su experiencia en planificar proyectos y va a explicar un poco pues cómo podemos de alguna manera poner la realidad, que siempre es caótica, dentro de pues, este tipo de herramientas que nos sirven para gestionar pues este caos que siempre tenemos cuando llevamos a cabo un proyecto de estas características. Como siempre, haremos 20-25 minutos de la charla con el ponente, luego podéis plantear vuestras preguntas y al final voy a hacer yo una pequeña presentación de 5 minutos relacionada con el trabajo en grupo. Que lo habéis empezado esta semana, pues voy a explicar alguna cosa, probablemente nada que no sepáis, pero por si hubiera alguna duda en relación al trabajo en grupo, 5 o 10 minutos al final haré yo una intervención. Pues sin más preámbulo, lo tengo aquí, de forma extraordinaria tengo aquí el ponente y va a tomar mi cámara y va a hacer la presentación. Hola, buenas tardes. Espero que todos me estéis escuchando bien. Gracias, Tofur, por tus amables palabras de presentación. Como ha dicho Tofur, yo me dedico a la innovación de ciudades, ciudades inteligentes y todo lo que está relacionado con la promoción de esta innovación. Os he preparado una pequeña presentación. La tengo aquí. Un segundito. Producir. Os la comparto. No veig. Un segundo. Bueno, compartís directamente en el escritorio. Sí. Vale, como podéis ver, trataremos varios temas. Haré una pequeña introducción. Si tenemos ocasión y tengo el placer de volver a coincidir con vosotros, veréis que soy un apasionado de las series. Por tanto, siempre me encanta hacer alguna referencia a alguna serie. Luego os haré una pequeña reflexión sobre la actitud, muy pequeñita, pero también me gusta dar un poco más de amplitud, no solo el tema que trato en la presentación. Y luego ya entraremos más en lo que son 4 conceptos básicos, muy básicos, de lo que es un cronograma, qué tipos de cronogramas existen o qué división os estoy planteando yo en este webinar, qué es una tarea, qué son sus dependencias, qué es un hito, qué es un diagrama de Gantt, qué es una línea base, qué es un camino crítico. Y luego entraremos un poco ya en la peculiaridad de vuestro proyecto final de máster. Veremos las principales tareas resumen que tenéis y entraremos
en el tiempo que nos quede, entraremos en Toms Planner, que supongo que Cristóforo ya me ha dicho que tenéis un tutorial en el cual podéis practicar y ver Toms Planner. No es objetivo de este webinar enseñaros a usar el Toms Planner, ¿vale? Lo que intentaré es, como ha dicho Toful, daros un poco mi visión de qué pasa cuando estamos haciendo esto en el mundo real. Entiendo que hay gente que sabrá mucho de planificación, otra gente que no habrá visto un cronograma en su vida. Intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible y, en todo caso, a través de vuestras preguntas, pues ya iremos contestando, ampliando aquellos conceptos que os parezcan. Life, año 2017. Esta es una serie que me encanta. El protagonista es Charlie Crews, que es un detective, y siempre va repitiendo en todos sus episodios una cosa que le llama la filosofía Zen, y dice que todo está conectado. Esta frase y esta serie es muy propia para este webinar, ya que vamos a hablar de cronogramas, de tareas, y precisamente lo importante es cómo conectamos esas tareas para poder tener esa planificación total, ¿vale? Luego os quería hablar también de Luis Soldevila. No sé si lo conocéis, alguno de vosotros. Ha salido en algunos programas de televisión, en TV3 y en Televisión Española. Es un exconsultor de empresa que se dedica a potenciar las habilidades personales de la gente. Y os he puesto esto precisamente por un tema de la fórmula del valor aportado que todos vosotros podéis aportar en cualquier aspecto, de vuestra vida, de vuestro trabajo, de vuestras clases, donde sea. Él dice que la fórmula del valor aportado es las habilidades innatas más las habilidades adquiridas, partido por el tiempo, o sea, lo que innato de nuestro conocimiento ya tenemos, lo que vamos aprendiendo, y el tiempo divide. Puede ser muy bueno, pero si tardas el doble que la otra gente en hacer lo mismo, pues te resta, ¿vale? Pero sobre todo lo que es exponencial es la actitud, ¿vale? Y en eso os quería hacer hincapié en que la actitud es muy, muy importante en todas las cosas que hagamos. Más allá de si somos muy inteligentes o somos muy hábiles para jugar al balón, por ejemplo, si hacemos el típico ejemplo de fútbol, ¿no? Pero la actitud en el campo es la que nos hará ser mejor que otros, ¿vale? Solo os quería hacer esta referencia. Os recomiendo el libro y os recomiendo que sigáis a Luis Soldevila en Twitter, porque es un gran inspirador. Bueno, empecemos. ¿Cómo vamos a mirar las tareas, cómo vamos a controlar las tareas que tenemos nosotros en nuestro proyecto final de carrera? Una cosa, si me queréis interrumpir y abrir el micro, para mí será un placer, ¿eh? Ya me ha dicho Toful que en estos webinars no se acostumbra a abrir mucho el micro, pero por mí mejor, ¿eh? Porque si no os voy a pegar un rollo y va a ser bastante aburrido. A ver, un cronograma al final, como dice aquí en la slide, es una lista de todas las tareas necesarias del proyecto. O sea, la lista de lo que tenemos que meter en la mochila, junto con sus fechas de inicio, de final, sus duraciones, sus recursos empleados, su coste. Aquí no entraremos tanto en temas de coste y recursos empleados, porque es un webinar muy básico y no nos daría tiempo, pero tener en cuenta que con un cronograma podemos controlar todo el 360 grados un proyecto, desde el punto de vista de su administración, ¿vale? Podéis ver que podemos hacer cronogramas con un Excel, podemos hacer cronogramas con un Microsoft Project. De herramientas de pago, Microsoft Project para mí es la mejor herramienta que hay en el mercado actualmente para hacer cronogramas. Luego tenemos también el software libre, tenemos el Open Project, yo lo uso bastante. Es una alternativa que no tiene nada que envidiar a Microsoft Project y te permite hacer prácticamente todo lo que necesitas para llevar un proyecto a nivel profesional. Y luego tenemos otra herramienta de software libre que se llama Toms Planner, que es la que vais a usar vosotros. Toms Planner estaría entre un Excel y un Open Project, a nivel de las cosas que nos puede hacer. Ya veréis que cuando os explique líneas base, os explique camino crítico, con Toms Planner es complicado hacer esto. Pero Toms Planner sí que nos deja como mínimo tener la mínima planificación con dependencias, y es muy visual. Ya veréis que se pueden poner iconos, se pueden poner leyendas, se puede poner todo este tipo de iconografía
que nos permitirá a la hora de explicar nuestro cronograma y nuestro proyecto, nos permitirá hacerlo, como decíamos antes, muy chulo, ¿vale? No importa la herramienta. Pues por eso os he puesto varias herramientas. Podemos hacerlo con un Excel, podemos hacerlo con un project, nos podemos usar otros planners. La herramienta no importa. Lo que importa es que tengáis muy claro qué tipo de cronograma necesitáis para vuestro proyecto, qué os está pidiendo el cliente. Aquí, cuando hable de cliente, para vosotros en este proyecto será vuestro profesor o vuestro director de máster, ¿vale? Pero me saldrá la palabra cliente más de una vez, ¿eh? Con cliente me refiero, vosotros de hecho tenéis clientes, que son vuestros profesores, con los que tenéis que cumplir unos hitos, unas entregas y una calidad, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Para este webinar vamos a usar Tom Planner, que es una herramienta de software libre y fácil de usar, y que básicamente su vista principal y la que vamos a usar más es la del diagrama de Gantt. Hay dos tipos de cronogramas, como os decía al comenzamiento de la charla, uno de tipo estratégico y otro de tipo técnico, ¿vale? Este sería el estratégico, que es el que nos vamos a hacer nosotros hoy, y podríamos ir a un cronograma más técnico. Este cronograma técnico, por vuestra formación y por vuestros objetivos en el curso, no aplicaría tanto el técnico como sí más el estratégico. El estratégico, al final, lo que se trata es de poner aquellos hitos importantes a nivel estratégico que tengáis en el proyecto y plasmarlos en una planificación. De hecho, el cronograma técnico acostumbra a ser un subconjunto del estratégico, ¿vale? Ya lo iros viendo. Aquí, por ejemplo, en el técnico veréis que tenemos funcionalidades, tenemos desarrollo, tenemos calidad y pruebas, tenemos una parte de gestión del cambio y tenemos la puesta en producción. Todo esto es muy técnico. Esto sería para dárselo pues, a la gente que tiene que hacer realmente la web si tuviéramos un proyecto muy complejo. Pero la dirección, si a dirección le enseñáis, que serán vuestros clientes principales, entiendo, le enseñáis un técnico, no se van a enterar de nada. Ellos lo que quieren es saber esto de aquí. ¿Cuándo va a estar la primera versión de la web? ¿Cuándo voy a tener hecho el posicionamiento web SEO? ¿Cuándo voy a tener el sitio web? ¿Vale? Y esto está tomado, si os dais cuenta, está tomado de vuestra guía para hacer el trabajo, ¿vale? O sea, nosotros ya os digo que iremos más a hacer un estratégico. ¿Qué es una tarea? Bueno, pues una tarea es la parte más atómica de un cronograma. Básicamente una tarea puede tener muchos atributos, pero básicamente, ¿qué nos interesa? El inicio, el fin, la duración y las dependencias. Aquí es donde ligaba con la primera slide de lo que decía Charlie Crews en la serie Live, ¿no? Todo está conectado. Siempre podemos incorporar muchas más adjetivos o más información a nuestras tareas. Como puede ser, por ejemplo, pues el estado de una tarea, si va retrasada, si no va retrasada, su extensión. Aquí, por ejemplo, SECOS marcan extensiones máximas de los documentos, pues podemos meter la extensión. Y ya os digo, cualquier otra información de utilidad. Se puede poner cuántos recursos va a usar y otras características, ¿vale? Aquí, como veis, he puesto pues, el índice hasta el resumen, el inicio, el fin, el estatus y la extensión. Un hito. Pues bueno, un hito, ¿qué es? Un hito al final son etapas dentro de un mismo proyecto. Se determinan... Un segundo. Perdone. Se determinan desde una planificación previa, pero se pueden ir revisando. O sea, que tengamos hitos no quiere decir que no podemos revisar el cumplimiento de estos hitos, incluso podemos cambiar hitos. De hitos pueden haber hitos internos nuestros para nuestro control y para decir, oye, vamos bien, y pueden haber hitos externos. Al final, si un cliente sabe lo que se hace, si tenéis un cliente que sabe lo que se hace, lo que va a hacer es pactar con vosotros estos hitos estratégicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque él primero os contrata a vosotros porque os tiene confianza, pero luego también quiere saber, a través de estos hitos estratégicos, el detalle no le interesa, el técnico no le interesa, pero sí que el cumplimiento de estos hitos se va cumpliendo con el tiempo previsto. El diagrama de Gantt. Al final, el diagrama de Gantt es una vista que tenemos en el cronograma.
Aquí la definición es que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto a las diferentes tareas. Esto se lo inventó un mecánico industrial, Henry Gantt, de ahí viene el nombre, que lo diseñó para procesos industriales a principios del 20. Y básicamente es la vista más utilizada en todos los cronogramas, ¿vale? Al final te acaba representando las diferentes fases, las diferentes tareas, sus actividades y las relaciones que tienen entre ellas. Aquí, por ejemplo, os he puesto dos ejemplos de diagramas de Gantt. Uno que es en Excel, ¿vale? Ya os he dicho que se puede hacer en Excel, tiene no puedes hacer predecesoras, por ejemplo, aquí ni sucesoras ni dependencias. Y otro podría ser pues lo del Open Project, ¿vale? Aquí hay dos ejemplos. Al final podrían servir los dos, ¿vale? Pero claro, con Excel se pueden hacer ciertas cosas y con programas especializados muchas más. ¿Qué es la línea base? La línea base es el inicio del proyecto, el inicio oficial del proyecto. Tú puedes hacer una planificación, le presentas esa planificación a tu cliente y entonces se establece la línea base. A partir de aquí tú puedes hacer el seguimiento de aquellas tareas y ver si se han retrasado, si no se han retrasado, si hay que replanificarlas, si no hay que replanificarlas. Como veis aquí en pantalla, veis que aquí esta línea gris de aquí abajo, lo que marca es la planificación inicial que había cuando pactasteis el cronograma con el cliente. A partir de aquí veis que está desplazada un poco hacia la derecha, pues aquí es que había una planificación, ¿vale? Y esto enlaza en por qué esta tarea de aquí está en rojo. Esta tarea de aquí está en rojo porque se ha convertido en una tarea crítica, que quiere decir que está en el camino crítico del proyecto, que quiere decir que como esta tarea se retrase más, me va a retrasar la entrega final del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué se ha convertido esta tarea en crítica, en roja? Porque la he replanificado. Veis que la he movido desde la línea base que había establecido yo al inicio, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer que esta tarea no sea crítica? Pues aquí solo tengo una opción, que es hacer que sea más corta. ¿Cómo hago una tarea sea más corta? Bueno, aquí hay diversas fórmulas. Poniendo más recursos, haciéndola más rápido, pero si pongo más recursos entro en más costes. Hay diversas técnicas para reducir los caminos críticos. Puedo paralelizar tareas también. Podría poner esta tarea aquí, en vez de empezarla cuando acabe, pues a lo mejor esta tarea, por sus características, teóricamente tendría que empezar cuando acabase esta, pero puedo pues empezar a hacerla antes, paralelizando tareas. Esto tiene sus pros y sus contras. Bueno, aquí os quería explicar lo que era la línea base. Líneas bases no se pueden establecer en Tons Planner y camino crítico tampoco con la versión que tenemos de gratuita. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Os he explicado qué es la línea base, os he explicado lo que son los tipos de cronogramas que hay, las tareas, lo que es una dependencia, los hitos. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Hola. Dime. Hola, me gustaría hacer una pregunta porque no entiendo muy bien la diferencia entre tareas e hitos. ¿Qué supone esa diferencia? Quiero decir, porque al final parece lo mismo, solo que los hitos son planteados de una forma más genérica, ¿no? Sí, mira. Pero a nivel de Gantt, ¿ves este rombo de aquí? Sí. Esto es un hito, ¿vale? Pero ves que un hito no tiene ni duración, ni inicio, ni fin. Solo tiene fecha de cumplimiento. Los hitos te sirven para poder marcar cuándo tiene que acabar todo un grupo de tareas. Un hito, de hecho, tiene una duración de un día, no dura más. Es una forma de control. Vale, pero podría coincidir un poco, a lo mejor, en el nombre, ¿no? En cómo lo denominamos con las tareas. Quizá. Lo que pasa es que una tarea está muy detallada, lleva pues fechas, recursos, etcétera, y el hito es el momento, ¿no? En el que esta tarea o grupo de tareas simplemente acaba. Exacta, es esto. Sí, es vale. Vale, gracias. Se llaman hitos, no se llaman tareas. ¿Vale? Esto va muy bien para ir controlando cómo vas avanzando en el proyecto sin tener que ir viendo tarea por tarea. Tú sabes que ese hito ahí se tiene que cumplir. Este hito, por ejemplo, un hito puede tener predecesoras, ¿vale? Tú le puedes poner que ese hito tenga 50 tareas detrás.
Entonces, si ves que ese hito se te va, es que las 50 tareas de detrás se te ha ido. Pero a ti lo que te interesa desde un punto de vista estratégico es el hito, no el por qué ha pasado. Luego ya analizarás el por qué ha pasado, ¿vale? Pero te sirve para marcar puntos de control al final. Vale. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Línea base, camino crítico. A veces el camino crítico, línea base no se acaba de entender. ¿Sigo? ¿Seguimos? Bueno, si no, en todo caso, al final podéis seguir preguntando. De los hitos que teníais, yo he extraído tareas resumen, ¿vale? Si os acordáis, los hitos que teníamos en el proyecto final de carrera eran estos, ¿vale? Hay que hacer un planteamiento inicial, hay que entregar un documento, hay que entregar el documento de estructura, el de diseño, la primera versión web, toda la gestión de las redes sociales, toda la gestión del posicionamiento, todo el tema del responsive. Hay que entregar un sitio web final y un vídeo, ¿vale? Estos serían esos hitos estratégicos. Estos hitos estratégicos yo los he convertido en tareas resumen. Tareas resumen que tienen una fecha fin. Y a partir de esta tarea resumen, lo que he ido haciendo, no lo he hecho en todos, lo he hecho en algunos, porque creo que pues, sois vosotros seguro sois capaces de acabar de rellenarlo. Lo he dividido en subtareas. Ahora cuando vayamos a ver el Tons Planner, veréis cómo he hecho la división de tareas. El Tons Planner, bueno, supongo ya habéis entrado, la visión de Tons Planner es esta, y cuando empieza, pues la primera pantalla es esta de aquí. Interesante, he querido dejar esto porque, supongo ya lo sabéis, pero para repetirlo, que la gracia del Tons Planner es que puedes compartir tus cronogramas, puedes publicarlos para que la gente lo vea, y también puedes embeberlos dentro de otras páginas web o intranet. Para trabajo colaborativo está bastante bien. Deja alguna cosa que desear en otras. O sea, no intentéis hacer un proyecto súper complicado y complejo con Tons Planner. Aquí ya os tendríais que ir pues, a Project o a Open Project. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en el Tons Planner, que si no... 5 minutos. 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Voy a tener que ir muy rápido. Aquí. Bueno, como veis, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale. Este es el Tons Planner que he empezado a hacer yo para vuestro curso. Tendré que ir bastante rápido. Como veis, he definido tarea resumen, ¿de acuerdo? Si queréis añadir una nueva tarea resumen, pues añades un nuevo grupo. Aquí le llama grupos. Y debajo de los grupos he añadido las tareas. ¿Veis? Cada uno con su tarea. Planteamiento inicial, pues bueno, tengo que tener el nombre del dominio, le pongo un inicio, un fin, el primer listado de páginas. Es muy, muy importante definir muy bien la duración de una tarea, porque esto es lo que os hará que os retrase o no retrase el cronograma, ¿vale? Y la cuestión es ir dividiendo todas estas tareas principales, ¿vale? En tareas resumen, perdón, en otras tareas más pequeñitas para poder repartir el proyecto. Aquí vosotros estáis trabajando cada uno vosotros solos en el proyecto, pero cuando estás trabajando con más gente es muy interesante poder repartir las tareas. Como veis, aquí estoy con retrasos. No sé si lo veis. Aquí ya me he retrasado porque el hito lo tenía el día... ¿Qué día era el hito este? El día 30 del 11 tenía que haber entregado el planteamiento inicial y, como veis, he empezado tarde y ya me estoy retrasando. Que me retrase en esta primera tarea no quiere decir que la siguiente, en la descripción y planificación, me tenga que retrasar. Como veis, la otra la he podido poner en tiempos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor he dicho, oye, o aprieto en esta tarea o si no, no voy a llegar. Volvéis a ver otra vez que en la de estructura, que no puede hacerse antes de la descripción y planificación, voy otra vez con retraso. ¿Vale? Veis que aquí vuelvo a tener otro retraso en el proyecto, en el hito. El hito estaba marcado aquí. Como podréis comprender, me voy otra vez a retrasar en el diseño, porque es imposible empezar el diseño antes de que acabe la estructura. ¿Vale? Es importante tener retrasos, porque como veis, tengo el hito este aquí del sitio web, primera versión. ¿Es importante estos retrasos de aquí? A ver, no son deseables,
pero no son extraños en un proyecto. La cuestión no es que tengas un retraso. La cuestión es cómo le vas a explicar a tu cliente ese retraso, pero no te puedes quedar aquí. Tienes que añadirle qué medidas de contingencia vas a usar para que ese retraso no afecte ¿a cuál? Pues al hito principal, que aquí no he llenado las subtareas, al hito principal final, que es la versión final de la web, ¿vale? De hecho, un cliente, esto de aquí, estas tareas intermedias son más para vosotros de gestión que para el cliente. Al final, el cliente lo que quiere es esto de aquí. Lo que quiere es la versión final. ¿Qué técnicas podríamos usar aquí? Ya que me estoy retrasando en la estructura y en el diseño, a mí así rápido lo que se me ocurre aquí, con el tiempo que ya veo que me voy, que si pongo estas tareas de aquí ya veo que me voy a pasar, ¿vale? Lo que yo haría es, y os lo dejo a vosotros, y bueno, cualquier pregunta después, TOEFL, evidentemente podéis hacerla y compartir lo que necesitéis. Yo os dejo a vosotros acabar de decir cuánto tiempo voy a estar con el diseño. Os aconsejo que hagáis subtareas, porque os ayudará también a ordenarlas y a conceptualizar. Y una vez hecho esto, veréis la magnitud de la tragedia, ¿no? Hasta dónde os vais aquí. Entonces, la gracia aquí, como solución, yo lo que haría es paralelizar tareas. O sea, hacer una cosa un pelín arriesgada, pero que es común en todos los proyectos, que es empezar a programar o a hacer el sitio web antes de haber acabado todo lo que es la estructura y el diseño. A ver, esto es una práctica y cada proyecto es de su padre y de su madre, por tanto, cada proyecto tiene soluciones diferentes, ¿vale? Esto no es una práctica aconsejable y ahora que no me oye vuestro profesor, tampoco sería una práctica aconsejable de hacer en un máster, pero a veces os lo he querido poner para que penséis un poco más allá cuando estáis haciendo este tipo de planificaciones, que no todo es 0 o 1, ¿vale? Sino que todo tiene una solución y que todo puede ser paralelizable. Aquí, evidentemente, tendríamos que empezar pues, a paralelizar. Seguro que hay tareas del sitio web en el cual el trabajo de arquitectura y de verificación de la consistencia pues ya nos puede empezar a poder hacer algo aquí, o el listado de páginas, pues ya podemos empezar a trabajar. El listado de páginas lo tendríamos acabado el 8 de diciembre. Pues a lo mejor a partir de aquí ya podemos empezar a hacer cosas con el sitio web. El mensaje de esta planificación es que hay retrasos, es normal. No tienen que preocuparnos los retrasos siempre y cuando tengamos un plan de contingencia y siempre y cuando podamos paralelizar ciertas tareas para al final acabando cumpliendo el hito final, ¿vale? Yo, como no me queda más tiempo, porque si no TOEFL ya me está echando de la silla, en principio dejaría aquí la presentación. Espero haber sido claro y no haber ido muy rápido. En todo caso, ahora creo que abrimos un texto de preguntas. ¿Aquí? No, aquí. Vale. Bueno, ¿cuántos minutos tenemos ahora? TOEFL, dime tú. Sí, un cuarto de hora. O si queréis hacer preguntas, como siempre, las podéis hacer con el chat, o si queréis hacerlas también con el micro, pues también las podéis hacer. Yo sí que tengo una pregunta. Soy Javier Gándara. ¿Qué tal, Javier? Buenas. A mí, de primeras, lo que me plantea más inquietud, y en este caso concreto del máster, es el tener que plantear, el hacer el trabajo de final de máster en paralelo al momento en el que se están adquiriendo los conocimientos. Entonces, yo hay puntos o hitos que están ahí marcados en los que las subtareas sería muy aventurado poderlas listar de forma concreta. Entonces, entiendo que sí, pero bueno, es por conocer la opinión. Si el cronograma se puede, por ejemplo, haciendo un planteamiento así general, los primeros 3 hitos desarrollarlos de una forma más detallada y luego los hitos posteriores, a medida que se va adquiriendo el conocimiento, poderlos detallar más y que aparezcan más tareas linkadas a ellos. De hecho, las subtareas de los 3 primeros, yo creo que estas que os he puesto aquí las podéis usar tranquilamente, ¿vale? Porque más o menos son las que he extraído de vuestro trabajo final de máster.
A nivel... Te contesto yo... Bueno, te contesta el profesor, va. Javier, digo bien, ¿no? Efectivamente, obviamente, ahora que estamos al principio, lo que interesa es hacer una planificación, digamos, de trazo grueso, ¿eh? Luego, cuando vayamos avanzando, vayamos viendo las distintas asignaturas y pues tengamos más conocimientos concretos, pues esa planificación se puede concretar pues para, digamos, hacerla mejor y gestionar mejor vuestro trabajo, ¿eh? Pero obviamente esta planificación inicial que os pedimos ahora no puede entrar en detalles porque no hemos visto todavía los contenidos, ¿eh? Luego, cuando vamos evolucionando, ya está pensado digamos, el calendario para que cada entrega coincida con la finalización de la asignatura correspondiente, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, esa es la idea. Bueno, tenemos aquí... Gracias. Espera, que estoy viendo que teníamos algunas preguntas por... A ver, Beatriz pregunta... Se dice a la gestión de la gestión. De una cierta envergadura, llevar la gestión de la autorización de tiempo y el estado de tareas imprevistas del proyecto lleva mucho tiempo. ¿Qué porcentaje total? No acabo de ver. Aquí está inacabado la pregunta. O sea, entiendo, Beatriz, entiendo que preguntas que al final la gestión de un cronograma en proyectos grandes acaba siendo un tiempo importante y unos recursos importantes del proyecto. Es eso lo que preguntabas. Y entiendo que lo que estabas preguntando es, sí, muy costoso, señor. A eso, una de las cosas a las que me dedico yo, a eso se le llaman PMOs, que se llaman Project Management Office, que precisamente son la capa de gestión que tiene todo un proyecto. Por ejemplo, ahora estoy en un proyecto que tiene muchos operadores y, bueno, un proyecto bastante gordo, a 15 años, en el que el cronograma es una mezcla de 15 cronogramas. Claro, gestionar eso es muy tedioso. Para eso hemos tenido que contratar y hacer una PMO, una Project Management Office, que son 3 personas dedicadas 100% a no solo la gestión del cronograma, sino la gestión del seguimiento y el control del proyecto. Y uno de los proyectos está dividido en... Ya hay una cosa que se llama, no quiero entrar en detalles, se llama EDTs, ¿vale? EDTs son como subcronogramas, y uno de ellos, única y exclusivamente, es de gestión. O sea, sí, en proyectos gordos hay que hacer una reserva de gente especializada solo a llevar la gestión del propio proyecto. O sea, es una capa de gestión que se mete en todos los proyectos. ¿Vale? ¿Y qué porcentaje del total del proyecto? Mira, te lo respondo de otra manera. Hay proyectos que no justifican el hecho de dedicarle una gestión, ¿vale? El porcentaje que, si te lo digo yo como proveedor, te diré que un 15%, ¿vale? Pero es difícil decir qué porcentaje del total del proyecto. Si quieres, puedo mirarte estadísticas, que seguro que hay por ahí, ¿vale? Pero sí que es cierto y es muy buena pregunta porque es una parte que es la gestión de la gestión, ¿no? Y sí, ya te digo que hay cronogramas que incluso tienen se dividen en subconjuntos y uno de ellos no es nada relacionado con el proyecto técnicamente, sino solo es el tema de la gestión del propio cronograma. Es para trabajar online, se puede estar que pagar la suscripción. En Tons Planner, si no pagas la suscripción, no te puedes bajar en Excel los hitos y las tareas. Te lo digo porque lo he sufrido. ¿Vale? Perdona, definir las tareas me cuesta más que hacerlas. Quizás es bueno tener un listado de tareas recomendables en el usuario de una sede web. A ver, en el tema de las tareas de una sede web, si veis en el ejemplo que os he puesto, claro, os he pasado la slide. Bueno, lo que os puedo hacer es... A ver, ¿qué slide es? Si vais a la presentación, el slide 8, bastante de alto nivel, no he bajado mucho el nivel. Esas serían las tareas principales para hacer no solo un proyecto web, sino para hacer cualquier proyecto de desarrollo tecnológico.
primero, y la gran tarea resumen, son las funcionalidades, ¿vale? Las funcionalidades al final son importantes no solo para saber qué es lo que tiene que hacer, lo que vas a hacer, sino también para saber el alcance del proyecto, ¿vale? Te digo, el alcance del proyecto es muy importante marcarlo al principio y pactarlo muy bien con el cliente, porque si no, luego viene, como se dice Paco con las rebajas, y te empiezan a pedir más cosas de las que tú habías pactado al principio, ¿vale? Entonces lo que se hace una gestión del cambio de alcance, ¿vale? Por eso hay una primera fase de funcionalidades, luego veréis que hay la parte de desarrollo, donde normalmente en un desarrollo tecnológico está el backend, que es el repositorio de datos, está el back office, que es la herramienta con la que vamos a gestionar toda la información, y luego está el front office, que sería la web. Luego veis que hay una parte de pruebas, y divido las pruebas en unitarias y de conjunto, porque sabéis que todo proyecto web puede tener varios componentes. Es muy importante primero hacer pruebas unitarias, cada componente por separado, y luego hacer una prueba de conjunto de todas estos elementos. Al final hay unas pruebas generales del sistema, y como veis allí he puesto un hito de Quality and Assurance, ¿vale? Después está la gestión del cambio, importante. La gestión del cambio es importante y en proyectos tecnológicos, y mucha gente no le da la importancia que requiere. La gestión del cambio abarca tanto la formación como la comunicación de ese proyecto, ¿vale? Aquí es donde esa capa de gestión del proyecto, que no tiene que ver nada con el proyecto en sí, ¿vale?, también tiene un papel importante en los proyectos de desarrollo tecnológico, ¿vale? Claro, aquí estamos muy acostumbrados a hacer proyectos web online, que los clientes pueden ser, son B2C, y donde no puedes interaccionar esa formación. De hecho, lo estás haciendo porque haces manuales de la herramienta, haces tutoriales, haces vídeos tutoriales, todo esto, ¿vale? Pero cuando estás, por ejemplo, creando proyectos no tanto de web, sino tecnológicos, que son más de cara a organizaciones, como pueden ser grandes empresas o corporaciones, la gestión del cambio es un punto que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, porque formar a 1.400 empleados, por ejemplo, no es fácil, ¿vale? Porque hay turnos, hay que montar un laboratorio para formar. O sea, otro punto interesante sería lo de la gestión del cambio. Y luego la puesta en producción. Evidentemente, cuando hay entornos grandes, tienes un entorno de desarrollo, un entorno de preproducción y un entorno de producción. En desarrollo, desarrollas. En preproducción tiene que ser un entorno gemelo al de producción, en el cual probar y testar todas las cosas ya en un entorno muy parecido al real, y al final tienes que hacer pues, el arranque y la pasada a real. ¿Vale? Estos serían, los he puesto en la slide, básicamente las 4 grandes cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Siempre desde mi experiencia, ¿vale? No sé si he contestado bien la pregunta, pero espero que sí. Vale. Vale, ya os he dicho que aquí, con otras herramientas más potentes que el Tons Planner, puedes incluso decir qué carga de recursos necesita esa tarea. Entonces te empiezan a decir otras grafiquitas que os he puesto aquí, pero que ves que entonces te das cuenta que Javier Gándara está al 200% un día. Y dices, es imposible que Javier pueda estar 16 horas trabajando en un día, ¿vale? Y entonces cuando empiezas a decir, hostia, pues necesitamos más recursos, porque daros cuenta de una cosa, siempre os vais a equivocar cuando hagáis un cronograma, porque es lo que dicen, que el Excel lo aguanta todo, ¿no? Pues un cronograma lo aguanta todo también, ¿vale? Solo es con la experiencia y ir repitiendo el hecho de hacer los cronogramas cuando os daréis cuenta de cómo afinarlos en la duración, en el coste, en los recursos empleados. Evidentemente, hacer un cronograma con un equipo de gente que sea experto cada uno en su tecnología está muy bien, pero esto sería para el cronograma más técnico. Vosotros, en esta visión que yo os recomiendo que tengáis más estratégica, os interesa más el cumplimiento de hitos estratégicos. Un hito estratégico puede ser 3 tareas resumen de un técnico, ¿vale? Entonces, espero que este concepto os haya quedado claro de la diferencia entre el técnico y el estratégico. Es un concepto importante. Ya os digo, esto es experiencia, ¿eh? Ni nadie nace enseñado,
Y ya os digo que el primer cronograma es... un cronograma técnico bien hecho cuesta bastante. ¿Alguna preguntita más? Yo seguiré hablando, pero Tofu no me deja, lo veis, me está echando. Estamos aquí a la limón, Jaume y yo. Vale. No nos ha dejado ninguna pregunta, ¿no? Bueno, aquí Paz decía que a veces definir las tareas cuesta más que hacerlas, ¿no? Sí, sobre todo si es la primera vez que haces un proyecto que no es de tu campo, ¿vale? Aquí la gracia sería que algún técnico os diera el cronograma técnico, vosotros o supierais, fuerais capaces de extraer esos hitos estratégicos, ¿vale? Por tanto, no os preocupéis tanto desde vuestro punto de vista y a lo que estáis enfocados, no os preocupéis tanto si sois capaces de desgranar mucho las tareas. A vosotros os interesan esos hitos que son hitos al final contractuales. Y el proyecto que estoy ahora, por ejemplo, los hitos son contractuales, están en un contrato y hay que cumplirlos. Y hay penalizaciones y, bueno, todo el rollo. Ya os digo una cosa, las penalizaciones no sirven para nada, porque al final estos proyectos, un proyecto con un cliente siempre es un win-to-win. Tú quieres hacer bien tu trabajo y al cliente lo que le interesa no es penalizarte. Lo que le interesa es tener el producto. Por tanto, siempre hay una gestión. Hay una cosa que tampoco no hemos hablado aquí, que es la gestión del cliente. La gestión del cliente que incluye la gestión. Yo me enrollo un poquito, ya corto. La última cosa que digo, la gestión de las expectativas con el cliente. Hay que saber muy, muy bien generar expectativas que se puedan cumplir. Porque a mí me pasa, ¿eh? Yo me animo, ya veis que me animo mucho, no paro. Me animo, empiezo a decir que sí, y luego resulta que estoy generando unas expectativas en el cliente que ni el contrato me los cubre, ni el presupuesto me los cubre, y ya he tenido que hacer alguna maravilla para poder reajustar las expectativas del cliente, ¿vale? Y esto lo que también es lo que os decía antes, la gestión del cambio, pero bueno, esto daría para otro webinar. Yo ya me callo, ¿vale? Venga. Muchas gracias.